Muy buenas tardes, iglesia, el Señor les bendiga. Qué bueno es poder una vez más juntos adorar al Señor, buscar al Señor y como hacíamos recién, poder orar por cada necesidad, pedirle al Señor que pueda obrar en medio de estas circunstancias que nos tocan vivir, poder juntos, en el poder del acuerdo, estar intercediendo, clamando unos por otros. Así como lo hicimos en esta semana pasada, en la semana de oración, donde noche a noche nos conectamos para poder buscar al Señor, para estimularnos a la fe, para poder darnos ese apoyo desde la oración, desde el clamor, cada uno. Y gracias a Dios que tenemos este espacio para poder hacerlo. Así que si lo disfrutaste, si pudiste compartirlo, si estuviste ahí con nosotros durante toda esta semana de oración, quiero felicitarte por haberlo hecho y sin duda alguna vamos a ver la mano del Señor obrando, vamos a ver a Dios respondiendo y haciendo milagros poderosos. Así que le damos gracias al Señor. Muy bien, vamos a prepararnos para la palabra del Señor en esta tarde. Le agradezco a los chicos de alabanza, de la música, que siempre con tanto amor nos ayudan cada fin de semana a buscar al Señor todos juntos. Y antes de pasar a la palabra, quiero compartirte algo que el Señor puso en mi corazón. Y mira, está en Juan capítulo 10, es algo breve que quiero hablarte a toda la iglesia, quiero hablarte. Vos estás escuchando en este fin de semana esta palabra, quiero que prestes atención. Dice Juan 10, dice Jesús les dijo, ustedes saben que solo un ladrón y bandido entra al corral saltando la cerca. En cambio, el pastor de las ovejas entra por la puerta. El que cuida la entrada le abre y el pastor llama a cada una de sus ovejas por nombre y ellas reconocen su voz. Luego el pastor las lleva fuera del corral y cuando ya han salido todas, él va delante de ellas. Las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz, pero no seguirán a un desconocido, más bien huirán de él, pues no reconocerían su voz. Y quiero en este momento, ¿y por qué hago referencia a este texto? Estamos viviendo tiempos especiales, tiempos particulares. Estamos frente a un nuevo tiempo de restricciones. Durante este fin de semana estamos viviendo nuevas restricciones por parte de las autoridades gubernamentales y quizás la sensación que uno tiene es que mirando el noticiero, mirando las decisiones que se están tomando a otros niveles, la gente está cansada, está agobiada y es una realidad. Es una realidad, uno llega al punto del hartazgo, del cansancio, la falta de lo presencial, la falta del contacto físico, la falta de libertad para poder accionar, poder salir, caminar, disfrutar, quizás tomar un poco de aire y de sol. Pero la Biblia dice que las ovejas siguen al pastor porque reconocen su voz. Yo lo que quiero, iglesia, es que en esta tarde escuches atentamente mi voz, porque lo que quiero decirte es que estamos en tiempos difíciles. Como el Señor nos hablaba a fin de año y nos preparaba para este año 2021, que nuestra palabra es año de refugio. Y esta palabra que el Señor me dio es una palabra porque previendo, casi proféticamente, pudimos anticiparnos a lo que estaba ocurriendo y a lo que iba a ocurrir en nuestro país. Yo quiero que usted, que vos atiendas la voz de este humilde servidor que es su pastor, soy tu pastor. Y por favor quiero pedirles que tomen conciencia, que se cuiden, que respeten las normas, que eviten el visitarse. Por lo menos por estos 9 días, 10 días, tomemos cuidado, tomemos consejo y seamos sabios. Porque las situaciones nos muestran claramente que hay situaciones que se están saliendo de control, hay muchos contagios, hay mucha gente que está enferma, que está hospitalizada. Les pido por favor, oigan la voz de su pastor, cuídense, cuídense, cuídense. Por favor, sean sensatos, ¿sí? Y hagamos caso. Yo sé y entiendo, y a mí me pasa como a usted, que me encuentro en una situación ya de cansancio, de fastidio y las situaciones que se avecinan, pero por favor, quiero que te cuides, por favor, quiero que cuides a los tuyos,
quiero que entiendas y comprendas que una reunión familiar pone en peligro a los mayores de la casa, que una celebración de un cumpleaños en este momento y en este tiempo pone en riesgo a los que quizás están vulnerables o tienen asma o tienen problemas respiratorios. Y después tenemos que volcarnos a la oración para pedir un milagro. Bueno, antes de pedir un milagro, tratemos de ser previsores y cuidémonos para no tener que después depender de lo divino cuando la responsabilidad está en nuestras manos. Así que quiero pedirte que te cuides y te lo digo con todo el amor, te lo digo como tu pastor y yo sé porque me conocen que ustedes van a atender mi voz, van a escuchar mi voz y que vamos a tomar los recaudos y vamos a utilizar de la sabiduría que Dios nos da para poder cuidarnos en este tiempo. Se los digo con todo el amor, con todo mi cariño, sí, y quiero que por favor se cuiden, porque cada uno de ustedes para nosotros es extremadamente importante. Muy bien, dicho esto, quiero compartir la palabra del Señor en esta tarde con todos ustedes. Y tiene como título la palabra de esta tarde, de este fin de semana, toma tu autoridad. Siento que estamos viviendo tiempos particulares, son tiempos de gran agitación, de mucho movimiento. Te debe haber pasado que te sentiste sacudido en estos días, como que estuvieras navegando en un mar sin calma. Sin calma porque si no es una cosa es otra. Todos los días hay un tema nuevo que enfrentar, una situación sí que sorpresivamente aparece, algo nuevo que acontece. La vida se presenta como un nuevo desafío cada día. Y es el tiempo que estamos viviendo. No podemos planificar, no podemos prever, no podemos saber qué es lo que va a pasar, pero nos encontramos por momentos, las dificultades parece que no nos dan tregua. Y como una gran tormenta que se avecina, una gran tormenta que viene, azota nuestra embarcación. Ahora, la pregunta quizás para hacerte es cómo seguir adelante en medio de tanta agitación. ¿Cómo hacemos para seguir avanzando en medio de esta tormenta que parece abordarnos, de esta tormenta que parece sacudirnos, de esta tormenta que parece que va a dar vuelta a nuestra barca, que va a dar vuelta a nuestra embarcación? En Marcos capítulo 4, en el versículo 39, dice así la palabra del Señor. Y levantándose, reprendió al viento y le dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Esta es una historia impresionante que nos cuenta el Evangelio de Marcos, y donde Jesús sí deja de hacer sanidades, prodigios, y los discípulos van a llevarlo a Jesús hacia el otro lado del mar de Galilea. Cuando están cruzando el mar, repentinamente comienza un viento y comienza a agitarse el mar, comienza a levantarse una tempestad en el mar. ¿Y qué es lo que nos dice la historia? La historia nos comenta que Jesús estaba durmiendo en la parte trasera del barco y lo van a despertar los discípulos por la gran tempestad que los azota. Y Jesús, al levantarse de haber estado durmiendo, reprende al viento y al mar y le dice, calla, enmudece. Y la pregunta que tengo quizás para hacernos en esta tarde, ¿cómo se puede dormir en medio de una tormenta? ¿Cómo puedo yo enfrentar una tormenta de esta manera? Y ¿saben qué? La Biblia nos habla de que Jesús sabía que tenía la autoridad para hablarle a la tormenta. Por eso en esta tarde quiero desarrollar esta verdad que nos va a enseñar a tomar nuestra autoridad. Lo primero que quiero en esta tarde que tomemos el consejo de Dios, no dejes hablar a la tormenta. Y en esto sí uno se pregunta y dice, Jesús le dijo a la tormenta, calla, enmudece. Ahora, ¿tendrán voz las tormentas? Por lo visto Jesús dejó al descubierto que las tormentas y los mares tienen voz. Una voz que más que hablar nos están gritando y lo hacen bien fuerte. Una voz no de la propia tormenta, del propio mar, pero es la voz que se despierta dentro nuestro. La voz que la tormenta provoca, que la agitación del mar provoca delante de nosotros, la realidad que nos toca vivir, despierta en nosotros una voz interna. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿qué te está gritando
tu tormenta. Y quizás lo que la tormenta está diciendo y lo que estás oyendo internamente: me voy a hundir, no voy a poder salir de esto, mi familia nunca se va a convertir, nunca voy a poder levantar la cabeza. Con estas medidas que estamos viviendo en este tiempo nos vamos a hundir económicamente, no vamos a tener para pagar los compromisos financieros, las deudas se van a empezar a acumular. Nunca voy a poder cambiar la realidad que estoy viviendo. No voy a poder cambiar esta situación matrimonial. Mi problema con mis hijos no tiene solución. Y las tormentas que nos tocan vivir, las situaciones que nos tocan atravesar, parecen gritar muy fuerte y una voz repercute en nuestro interior. Satanás muchas veces usa las tormentas de la vida para hablarnos bien fuerte. Y ahí es donde esta voz se despierta en nosotros y nos genera sensaciones que muchas veces nos detienen, muchas veces nos deprimen, muchas veces nos angustian, nos dejan paralizados, como sin saber cómo reaccionar frente a lo que tenemos que enfrentar. Recordemos que los nombres que Jesús le colocó a Satanás evidencian claramente el obrar que el diablo tiene en la vida de aquellos que quizás aman al Señor. Satanás, la Biblia lo llama mentiroso y dice que él es mentiroso desde el principio. La Biblia dice que Satanás es engañador. La Biblia dice que Satanás es padre de mentiras. Y Jesús fue terminante frente a esta voz que Satanás estaba generando en el interior de sus discípulos. Y le dijo a la tempestad, le dijo a la tormenta, le habló al mar y le dijo: calla, enmudece. Claramente podemos ver en esta historia que no está hablando literalmente a la tormenta y al mar, sino a lo que la tormenta y el mar estaban generando internamente dentro de los discípulos. Y así nos ocurre a nosotros. No es claramente lo que estamos viviendo, sino qué es lo que nos provoca a nosotros los que estamos viviendo. Quizás una mala noticia, un familiar internado por COVID, una situación económica a resolver, un problema que estamos teniendo frente a un negocio, frente a un emprendimiento, y la voz del interior comienza a hablarnos en medio de lo que estamos viviendo. Y este cúmulo de voces que se despiertan en nosotros muchas veces lo que intentan es engañarnos, para angustiarnos, para deprimirnos, para detenernos, para que de alguna forma quedemos paralizados. Por un lado, le habló a los vientos y a los mares que agitaban a la embarcación, pero también le estaba hablando a la agitación interna de desesperación que tenían los discípulos. Y en esta tarde yo quiero animarte a que puedas hablarle a tu interior, puedas hablarle a tu corazón, puedas hablarle a las circunstancias que están a tu alrededor y decirles como Jesús le va a hablar: calla, enmudece. Que todo esto, cuando la tempestad se desata en el interior, parece que no hay esperanza. Y algunos viven repitiendo siempre las circunstancias de lo que sienten. Estoy recansado, ya no puedo más, no aguanto más. Afirman pensamientos de agotamiento, de que ya no puedo más. Hay personas que ya acaban de levantarse de dormir y ya están diciendo: estoy cansado, no puedo más, no tengo fuerza, no sé qué hacer, no tengo ganas, no tengo más fuerzas para seguir. Y quizás lo has estado sintiendo en estos días. No te juzgo, pero lo que quiero decirte es que esas voces que están agitando tu mundo interior en esta tarde, en este fin de semana, tienen que callar y enmudecer. En este fin de semana tenemos que tomar la autoridad que el Señor nos dio para hablarle a las circunstancias y en el nombre de Jesús hacer que la voz de aquellas cosas que esta tormenta, que esta circunstancia, que las noticias que escuchamos están intentando provocar en nuestro interior, en este día, en este fin de semana, esas voces tienen que callar y tienen que enmudecer en el nombre de Jesús. Gran parte del cansancio que nos toca vivir se genera en nosotros, en nuestra mente.
Y cuando escuchamos claramente especialistas, vemos que el corazón es el músculo más fuerte que tiene el cuerpo. Y el corazón está dando fuerza y bombea la sangre que tiene que llegar a todo el cuerpo. Por eso, cuando nosotros vemos la importancia que tiene el poder ejercer esta presión en nuestro corazón, muchas veces acompañada de emociones que nos superan, de situaciones que muchas veces nos desbordan. Por eso, a veces los especialistas, los médicos nos dicen, por favor, que no generen a la persona que tiene hipertensión o que tiene problemas cardíacos mayores disgustos. Dice, evitemos el disgusto, evitemos la angustia, evitemos la presión, evitemos claramente la preocupación. ¿Por qué? Porque el corazón comienza a bombear más fuerte, comienza a tener palpitaciones y comienza a desgastarse. Lo que destruye al corazón en este sentido, no al músculo, sino a nuestro interior, son los pensamientos negativos. Así como las preocupaciones afectan en lo físico, afectan al corazón como músculo, también en lo emocional se genera un desgaste cuando nosotros le damos lugar al temor, le damos lugar a la frustración, le damos lugar a la decepción, al resentimiento, a una irritación constante. Demuestran que estas situaciones socavan las fuerzas de nuestro corazón, tanto físico como emocional. Por eso, en esta tarde, tomate tiempo para tomar autoridad en el nombre de Jesús y hablarle a tu tormenta. Hablemos a nuestra tormenta, hablemos al mar que está agitado, hablemos a aquella circunstancia que nos toca vivir y que tenemos que atravesar en estos días y hablemosle y digamos, calla y enmudece en el nombre de Jesús. En segundo lugar, Jesús tomó autoridad de la tormenta. Tenemos autoridad sobre toda tormenta en la que podamos dormir. Y esto es podríamos decir, un secreto que nos deja ver la historia. ¿Cómo puede Jesús estar durmiendo cuando todo el mundo está temiendo por su vida? Jesús está descansando, está durmiendo en la parte de atrás del barco. No sé si te tocó alguna vez viajar en un barco o participar de un viaje en barco, pero cuando uno viaja en el barco, ¿sí?, la parte de atrás parece ser la parte como más segura, es la parte que menos se mueve. La parte de adelante es donde rompe, ¿sí?, la ola. Pero en la parte de atrás se siente menos el movimiento, aunque sí se siente. Jesús está en la parte de atrás y está durmiendo. Algunos creen que la autoridad es imponerse, que la autoridad es gritar, que la autoridad pasa por expresarse fuertemente. Y acá claramente nos vemos por el ejemplo de Jesús, que en otras palabras, la paz es, si encuentro la paz en medio de los problemas, eso es lo que me otorga a mí autoridad. Jesús en medio de toda la tempestad está durmiendo con una paz inmensa. ¿Por qué? Porque Jesús tenía paz, por eso dormía en medio de la tormenta, porque Él tenía paz y la podía liberar a todos los que estaban con Él. De hecho, Jesús se levanta y toma aparentemente como el control de la situación y le habla a la tormenta para que los discípulos, para los que estaban con Él, puedan lograr tener esa paz que Jesús ya tenía en medio de la tormenta. Personas de autoridad espiritual liberan esa paz alrededor. Y esto nos deja ver la historia. Creamos nosotros un mundo alrededor de nosotros semejante a nuestro mundo interior. Es decir, que lo que tenemos dentro de nosotros comienza a evidenciarse alrededor de nosotros. Si estás lleno de temor, crearás un mundo exterior de temor. Eso es como el padre o la madre que permanentemente vive con temor. Es un temor que traslada la vida de sus hijos. Tené cuidado porque te pueden secuestrar. Tené cuidado porque te pueden robar. Fíjate bien cómo pones la mochila porque tené cuidado. ¿Y qué pasa? El hijo sale a estudiar, sale a trabajar y inmediatamente toma la mochila, se la pone adelante. Sí, va mirando para todos lados. ¿Por qué? Porque cuando alguien está lleno de temor, creará alrededor un mundo exterior de temor y generará temor a todas las personas que son parte de su entorno.
Si alguien está lleno de enojo, va a crear una atmósfera de enojo. Y cuando alguien está permanentemente enojado, cuando alguien está todo el tiempo molesto, genera que los demás también se sientan y estén molestos con la situación. Si estás lleno de resentimiento, vas a crear un mundo exterior de resentimiento. Así es como funciona. Lo que está dentro de nosotros lo terminamos sacando afuera y construimos una atmósfera a nuestro alrededor. El mundo exterior es una consecuencia del mundo interior. Por eso, este versículo nos deja ver que Jesús está durmiendo con una tremenda, envidiable paz, y se levanta y le habla a la tormenta y genera paz a su alrededor, al punto tal que dice el pasaje que alrededor se generó una gran bonanza. Para cambiar lo que nos rodea, primero tenemos que cambiar adentro. Y este es quizás el desafío más grande que tenemos. A veces oramos y le pedimos al Señor que cambie todo lo que está a nuestro alrededor, sin cambiar nosotros primero. No se puede. Necesitamos nosotros cambiar primero para que todo lo que está a nuestro alrededor entonces cambie conjuntamente con nosotros. Es cambiar desde nuestro interior para que todo lo que está a nuestro alrededor también pueda cambiar. Cuando estoy en armonía con Jesús, entonces puede haber en mí paz. Y es lo que ocurrió. Jesús se despertó, le habló a la tormenta y todos ellos inmediatamente recibieron la paz interior que estaba en Jesús, la pudieron experimentar en el exterior cuando se calmó la tempestad y en el mar hubo una grande bonanza. Lo que estaba dentro del Señor ahora ellos lo podían ver y lo podían experimentar en medio de lo que estaban viviendo y lo que estaban atravesando. Termino con esta tercera verdad. Tener victoria en medio de la tormenta. La fe tiene la autoridad de transformar las tormentas en quietud y en calma. Lo vemos claramente en el versículo. Jesús te ha dado esa autoridad y vos y yo tenemos esa autoridad. Tenemos la autoridad para hablarle a la tormenta. En medio de todo esto que el mundo está viviendo, en medio de lo que a nosotros aquí en la Argentina nos está tocando vivir, en medio de nuevas restricciones, en medio de incertidumbre, en medio de problemas económicos que se avecinan, en medio de casos de COVID que van en aumento, en medio de una saturación de las salas de terapia intensiva y de los hospitales, en medio de toda esta gran tormenta que nos está tocando vivir. Hay momentos que parece que Jesús está dormido. Hay momentos que parece que Dios no le preocupa lo que estamos viviendo. Hay momentos como este que parece que Él no está haciendo absolutamente nada. Pero miren, simplemente cuando Jesús está durmiendo y aparentemente está inactivo, es porque Él está dándonos la oportunidad que nosotros desarrollemos lo que está dentro de nosotros. Por eso es fácil mirar la circunstancia que nos toca vivir ahora y mirar lo que nos toca vivir y decir qué terrible lo que nos está tocando vivir, lo que estamos atravesando, qué terrible lo que dicen las noticias, qué terrible, ay Dios mío, ¿dónde vamos a parar? Ay Señor, te ruego, por favor, evita todo esto, Dios mío. Y uno ve y parece que Dios, en lugar de estar actuando para que esto pase, parece que en realidad está durmiendo. Yo quiero decirles que Dios está permitiendo que vivamos en medio de esta tormenta, porque lo que Él quiere es desarrollar lo que está dentro de nosotros. Lo que Dios quiere que vos y yo desarrollemos es nuestra fe para vivir en este tiempo. Que nosotros podamos aferrarnos a Dios. Las tormentas nos permiten sacar afuera todo nuestro potencial. Jesús les estaba dando a ellos la oportunidad de desarrollar lo que había dentro de ellos. Que ellos pudieran crecer, que ellos pudieran creer que Dios estaba y podía obrar milagros. Y yo quiero decirte algo, en este tiempo el Señor nos va a permitir verlo obrar, pero tenemos que tomar autoridad para poder hablarle a nuestras tormentas. La antesala de todo milagro son los problemas. Y estamos quizás viviendo momentos de problemas y te esté tocando enfrentar problemas. Bueno, ese problema se puede convertir en un milagro. Y muchos de nosotros queremos milagros. Y le pedimos a Dios, Señor, yo quiero un milagro, quiero experimentar un milagro. Pero el milagro está envuelto en papel de problema. Y quizás nos toque a nosotros en estos días tener que enfrentar problemas. Malas noticias, situaciones duras,
crisis económica, enfermedad. Pero allí, detrás de todo eso que parece malo, que es una tormenta, que parece que va a dar vuelta tu barca, mi barca, está el poder de Jesús para hacer un milagro. Medí el tamaño de las olas, porque así de grandes van a ser tus victorias, serán tus victorias. Y en esto, aunque la ola parece que va a dar vuelta todo, bueno, cuanto más grande sea la ola, quizás más grande también va a ser la victoria. Y cuando uno ve el milagro, el poder del milagro, entonces uno se da cuenta de que cuán bueno ha sido el Señor. Y a veces en las situaciones que nos tocan vivir, en los problemas que tenemos que enfrentar, en las cosas que no sabemos cómo se van a desencadenar, es donde se genera en nosotros un gran temor o una gran fe. Y yo en esta tarde quiero invitarte a que se desarrolle la fe y no el miedo. Aunque muchas veces el miedo te abraza, aunque muchas veces el miedo se acerca, aunque muchas veces el miedo te hace sentir su presencia. Démosle lugar a la fe para creer en lo milagroso, para creer que nuestra vida está en las manos del Señor. Si tenés un problema, no dudes que tenés un milagro que está en proceso. Y en esta tarde quiero que oremos. En esta tarde quiero que en medio de todas estas tormentas, en lo personal que te están tocando vivir, que quizás nos está tocando atravesar, en esta gran tormenta que nos está tocando vivir como nación, en medio de toda esta convulsión sanitaria, económica, política, en todo lo que nos está tocando vivir, vamos a orar para hablarle a la tormenta y ordenarle a la tormenta que calle, que enmudezca. ¿Por qué? Porque Jesús está conmigo en la barca. Jesús está con nosotros. Él está conmigo. Y volviendo un poco a lo que compartí en el principio, Él es nuestro refugio. Los discípulos, cuando vieron que no había nada que humanamente ellos pudieran hacer, inmediatamente corrieron a la parte de atrás del barco. ¿Y a quién fueron a buscar? Fueron a buscar a Jesús. En la parte de atrás del barco se encontraba la respuesta. Parece que estaba inactiva, parece que estaba indiferente, parece que no estaba, pero sí estaba durmiendo. Y al despertarse, todo comenzó a cambiar. ¿Por qué? Porque en Jesús estaba la autoridad para hablarle a la tormenta. Que en esta tarde el Señor me dé y te dé esa autoridad para poder hablarle a la tormenta que estás viviendo y poder firme, con fe y con convicción, no con miedo, poder decir calla y enmudece, porque esta tormenta se convertirá en una gran bonanza, en un gran milagro para mi vida. Yo quiero que ahí donde estás puedas cerrar tus ojos por un momento y vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta tarde que Él pueda obrar. Que Él pueda obrar en medio de esta tormenta. Padre del cielo, en esta tarde yo quiero orar, quiero pedirte, Señor, que puedas obrar en medio de toda esta tormenta, todas estas situaciones que se están generando en este tiempo. Dios mío, muévete poderoso, Señor. Ahora actúa con poder. Ahora, Señor, en medio de lo que nos está tocando atravesar, Señor, ordenamos a la tormenta que calla, que enmudece. Ahora, en el nombre de Jesucristo, oramos, Señor, para ver tu poder actuar, Señor, en medio de lo que nos está tocando vivir. Aquellos, Señor, que están viviendo momentos de enfermedad, aquellos, Dios mío, en esta tarde, en este fin de semana, que están necesitando el toque poderoso de la mano de Dios, ahora que lo puedan ver, Dios mío, ahora en el nombre de Jesús. Ahora, Padre, en el nombre de Jesús, ordenamos a los vientos del miedo, del temor, ordenamos ahora a la tormenta, Señor, que nos asusta, que viene con todo su fragor, toda su fuerza. Ahora, Dios mío, le ordenamos que calle, que enmudezca en el nombre poderoso de Jesús. Tomamos la autoridad que tú nos has dado en tu nombre, para ordenarle a esta tormenta que calle, que se enmudezca. Y me abrazo a la fe. Abrazo la fe para creer, Dios mío, que vas a hacer y vas a obrar en medio de estas circunstancias. Que yo no voy a temer, porque sé, Señor, que estás conmigo. Sé que vas a proveer, sé que vas a obrar, sé, Señor, que vas a proveer todo lo que necesite. Señor, sé que tengo cuidado, Señor,
mi familia y yo estaremos guardados por tu poder y no hay nada, nada, nada que tengamos que temer. En esta tarde, Dios mío, nos abrazamos a la fe. En esta tarde, Señor, tomamos la autoridad que nos has dado en el nombre de Jesús para declarar que la tormenta cesa, que la tormenta calla, que la tormenta enmudece en el nombre poderoso de Jesús. Y nosotros en esta tarde lo afirmamos por medio de la fe, lo afirmamos, Señor, con plena convicción, parados sobre tu palabra, parados sabiendo, Señor, que tú nos sostienes, parados, Señor, en la plena confianza de que vas a obrar milagros, de que vas a obrar al favor de tus hijos, Señor. Por eso estamos seguros, por eso, Señor, no hay nada, nada que sacuda nuestra vida, porque en plena convicción de saber que estás con nosotros en la barca, no hay nada que temer. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, en esta tarde te pedimos, obra en nuestra vida, te lo rogamos, Señor, te lo rogamos. Y vamos a cantar esta canción pidiéndole al Señor que pueda obrar en medio de tus circunstancias. Tal vez estés viviendo un momento difícil, pero déjalo al Señor en esta tarde, que Él pueda obrar. Déjalo al Señor que pueda tocarte. Déjalo al Señor que pueda Él con su toque cambiar esta circunstancia. Vamos a decirle al Señor que Él pueda tomar nuestra vida y pueda obrar. Cantamos al Señor. Sí, Señor. Una vez más decimos: escóndeme bajo tus alas. Bajo tus alas, cúbreme. Sí, Jesús. Vamos, decile junto a nosotros. Si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que estaremos confiados. Reposaré solo en el Señor. Vamos, iglesia, firma, di. Y ver su poder. Sí, Señor. En confianza y quietud, si rugiera el inmenso mar, volaré sobre la tempestad. Él está obrando. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Dios. Si rugiera el inmenso El Señor obra en medio de nuestras circunstancias. volaré sobre Él se mueve en medio de nuestra tormenta. Padre, eres rey sobre el mar. Quieto estaré, sé que eres Una vez más decimos: Si rugiera el inmenso vamos a confiar. mar, Vamos a confiar en medio de todo lo que nos está tocando vivir. la Vamos a confiar para ver, Señor, tu poder. eres rey sobre el mar. Quieto estaré,
confiaremos en tu obrar y en la autoridad que tú nos has dado para hablarle a la tormenta y ordenarle a esta tormenta que genera en mí voces, que calle, que enmudezca en el nombre de Jesús. Y yo veré, junto con cada uno de mis hermanos, veremos tu mano dándonos una poderosa victoria. Y Señor, veremos un poderoso milagro obrando a nuestro favor. Y Señor, en esta tarde creemos que sobre esta tormenta viene una gran bonanza. Sobre esta circunstancia, Señor, veremos que la paz del Dios Todopoderoso viene sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Hay paz en medio de la tormenta. El Señor está obrando a favor de cada uno de sus hijos. Por eso, hermanos, podemos estar seguros y tranquilos que habrá bonanza en medio de toda esta circunstancia. Damos gracias al Señor por esta palabra. Atesora esta palabra en tu corazón. No la sueltes. Y en estos días quizás haya que ponerla en práctica, haya que ponerla en movimiento por medio de la fe y creer que en el nombre de Jesús tengo la autoridad para hablarle a esta tormenta. Bendito sea el Señor. Muy bien, llegamos al final de nuestra reunión de este fin de semana y quiero bendecirte, quiero desearte que el Señor te bendiga, que el Señor te llene, que la paz de Dios rebalse en tu corazón y estemos confiados de que veremos la mano del Señor obrando a favor de todos los que le aman, de todos aquellos que le amamos. Que el Señor te bendiga, que tengas una semana maravillosa y como te dije al principio, no dejes de cuidarte. Reciban un abrazo muy grande de todos nosotros y nos vemos en las actividades por Zoom, en la semana. Que Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes. Reciban un abrazo. Muchas gracias por acompañarnos. Te invitamos a suscribirte en nuestro canal, dar like y compartir esta transmisión. Hasta la próxima.